Hay un dicho muy famoso que se mueve en el coloquio, por lo menos en el venezolano, quizás en algunos países también, pero que dice que el ser humano es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra. Y yo meditaba un poco en ese dicho, y realmente ese dicho lo que nos muestra muchas veces es que somos testarudos, ¿no? Nos muestra testarudez en nuestro accionar muchas veces. Y a veces la testarudez tiene cosas positivas porque nos hace perseverantes, ¿ok? Nos lleva a ser unas personas perseverantes que avanzamos a pesar de la circunstancia que sea. Pero tiene un punto de vista negativo que nos convierte en personas intransigentes, en que somos inflexibles muchas veces y nos resistimos también a los cambios. Yo, buscando en la palabra un poco sobre este tema del ser testarudo, del equivocarse, del cometer errores, eh, conseguí el versículo, el Salmo 32, perdón, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Dios nos está diciendo aquí en este salmo que Él nos dirige, que Él nos guía y que nos muestra el camino que debe seguir, pero muchas veces nosotros, como seres humanos, seguimos caminando y cometiendo los mismos errores. Y la realidad es que sería genial que nunca nos equivocásemos. Sería algo espectacular, pero eso es algo imposible. En nuestra vida, en algún punto nos equivocamos. Y realmente, cuando somos testarudos y no nos damos cuenta del error que cometemos, de nuestras equivocaciones, de nuestras malas decisiones también, eh, volvemos a hacerlas, volvemos a cometerlos porque no estamos asumiendo que nos equivocamos. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra testarudo desde un punto de vista etimológico, eh, la palabra testarudo proviene del latín de testa, que quiere decir cabeza, y rudis, que significa que le cuesta aprender. Por lo tanto, la palabra testarudo o ser testarudo como persona significa que es alguien que tiene dificultad a la hora de aprender. Y muchas veces se nos llama cabeza dura. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Entonces, realmente esa testarudez en nuestra vida manifiesta muchas veces es un sentimiento de orgullo. ¿Por qué? Porque entonces yo no voy a asumir nunca que yo me equivoqué. Ahora, esa testarudez nos lleva a que tenemos que reafirmarnos, necesitamos sentirnos seguros sobre nuestras convicciones y las defendemos con intensidad, y eso nos llega a proporcionar una seguridad personal. Algo como que, bueno, yo estoy bien y me siento bien porque yo estoy en un ambiente o en un área de confort en mi convicción. Por eso es que cuando una persona está testaruda, sea, aunque le esté diciendo algo con lo cual no tiene la razón, que tiene las pruebas, que está fuera de la razón, defiende su punto a morir. ¿Ok? Pero, ¿a qué voy con esto? Esta prédica yo la titulé Adiós testarudo. O sea, adiós de chao, de fuera, ¿no? Porque necesitamos aprender de los errores. La Biblia nos enseña en Proverbios 24:32, guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Todos los seres humanos nos equivocamos. Absolutamente todos. Todos podemos llegar a pecar, todos cometemos errores. No hay ninguna persona en este mundo que pueda decir, yo nunca me equivoqué, yo nunca cometí un error. Nada más existe uno solo y se llama Jesucristo. Y aún así, ese hombre que no cometió ni un pecado, ni un error, fue crucificado por los que sí lo cometieron. ¿Ok? Entonces,
La Biblia nos dice que todos somos pecadores, que dice la Biblia que por tal fuimos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y que solamente por medio de Jesucristo esa gloria es restituida, esa cercanía, esa entrada al Padre, ¿no? Ese acceso al Padre. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto, muchos de esos errores, algunas personas son más graves que otros, o sea, tienen unas consecuencias más graves que otras, pero en fin, todos hemos errado en algún punto. Vemos en la palabra a cuando iban a apedrear a la prostituta, Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ninguno la lanzó. Porque todos tenían por lo menos un pecado. Por lo menos uno. Así sea quizás un mal pensamiento. Quiere decir que había un error. Quiere decir que había una falta contra Dios. Es lo que quería decir Jesús en ese entonces. Entonces, pero realmente es imposible que nosotros seamos personas que no nos equivoquemos nunca, porque nuestro corazón, nuestra carne, muchas veces está más inclinado hacia el mal o hacia el error. Por nuestra naturaleza, podemos estar inclinados hacia el error. Entonces, realmente, si nosotros entendemos que debemos ser personas que aprendemos de los errores, entonces vamos a sacar una lección de eso, así como leímos ahorita en el versículo, en el Salmo 30, en Proverbios 24, perdón. Ahora, hay cosas que tenemos que considerar cuando nos equivocamos, que son importantes a tener en cuenta. Lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta al momento de equivocarnos es clamar perdón a Dios. Y usted dirá que esto es obvio. Usted dirá que muchas veces uno asume que estas son cosas obvias. Pero la realidad es que hay mucha gente que cuando se equivoca le cuesta acercarse a Dios y pedirle perdón. Le cuesta pedirle perdón a su papá, a su hermano, a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su hijo. No le va a costar pedir perdón a Dios que ni lo ve. Claro que sí. Hay muchas personas que tienen situaciones familiares de toda la vida porque le costó sentarse con ese familiar o esa persona o ese amigo, ese conocido y decirle, oye, mira, perdón porque hice esto. Perdón porque me equivoqué en esto. Entonces, lo primero es clamar perdón a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos de tal forma que es tan grave y tan cruel con Dios que sentimos que no somos merecedores del perdón de Dios. ¿Ok? Y dígame cuando escuchamos frases como, bueno, que Dios te perdone porque yo no te voy a perdonar. O sea, porque Dios perdona, pero yo no. Bueno, pero eso te lleva a incluso a sentir que, bueno, que jamás vas a ser merecedor de perdón. Pero entonces, Dios, nos damos cuenta en la palabra que Dios siempre está dispuesto a escucharnos cuando clamamos humillados ante Él. ¿Ok? Eso quiere decir con un corazón arrepentido realmente, ¿no? Fíjense que dice el Salmo 86:5. Dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Quiere decir que para nosotros poder recibir perdón de Dios en lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida, que quizás ofenda a Dios, que quizás va contrario a Dios, quiere decir que necesitas invocar el nombre del Señor para que recibas ese perdón. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces no lo hacemos. Y seguimos llevando la vida y seguimos con ese vacío en el corazón porque no nos sentimos perdonados y sentimos que estamos fallándole a Dios primeramente e incluso a otras personas y llevamos la vida con ese vacío. Pero como que lo cauterizamos y se hace como una cicatriz sobre esa herida, sobre ese corazón vacío y como que no pasa nada. Pero realmente empiezan a pasar cosas internamente. Cuando nosotros pensamos en personas como el rey David, yo he mencionado esto en prédicas anteriores, pero el rey David fue un hombre que tuvo muchos errores y pecados terribles, ¿no? ¿Como cuál? Como el adulterio, el homicidio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice la palabra que él envió
al esposo de Betsabé a morir. No lo mató él con su mano. Y fíjense que no fue catalogado como homicida quizás por las guerras, quizás por haber matado a Goliat, sino por haber matado a un hombre sin justificación, un hombre para él poder pecar. Entonces, como decir pecar con licencia, justificar de que la esposa se quedó viuda, bueno, ella necesitaba quien la cuidara, pues, porque pobrecita esa mujer. Entonces, la cuestión está que aún así, Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque David, después de haber cometido esos pecados tan terribles, él sintió un profundo pesar de ese pecado en su corazón. Y con lágrimas, humillado ante Dios, él clamó el perdón de Dios. Y por supuesto, Dios, siendo grande en misericordia, lo perdonó. Eso por supuesto le trajo consecuencias, pero eso es otro tema, ese no es tema de esta prédica. Pero le trajo consecuencias su error, le trajo consecuencias su pecado, pero aún así Dios lo perdonó. Nosotros muchas veces cometemos errores y esperamos que el perdón de Dios borre las consecuencias del error que me cometí, pero es que eso no va a pasar, porque nosotros somos dueños de nuestras consecuencias. O sea, vamos a poner ejemplos sencillos. Un estudiante que va a un examen, que está estudiando la carrera que sea o en el grado que sea, que no estudie a la hora de sus evaluaciones, ¿qué va a suceder? Va a reprobar el examen. Y tú puedes orar y pedirle perdón a Dios por no haber estudiado, pero igual no vas a saber qué es lo que tienes que responder en el examen, porque no tienes el conocimiento en tu cabeza. Y Dios tampoco es un Dios alcahueta que te va a dar la respuesta para que tú la respondas. No, porque era tu responsabilidad. Podemos llevarlo quizás a un punto más grave. Una persona que cometió un homicidio y mató a otra persona, quizás Dios lo va a perdonar. Yo tengo la convicción y la certeza de que Dios lo va a perdonar. Pero tiene que cumplir una sentencia ante la ley del hombre, porque así lo establece la ley del hombre. Bueno, depende de la gravedad del asunto, vas a cumplir X cantidad de años detenido, preso en un reclusorio, porque cometiste un delito. Entonces, eso tiene consecuencias. No es porque entonces pediste perdón a Dios, Dios te va a evitar la cárcel. Imagínate. Entonces, David tuvo consecuencias también. Como la pérdida de su hijo, como las rebeliones. Tuvo consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos con este asunto de poder clamar perdón a Dios como punto principal en nuestros errores? Es que cada vez que nos equivoquemos, cada vez que cometamos un pecado, por supuesto no estoy diciendo, bueno, vaya y cometa el pecado y después arrepiéntase. No, no, no. Usted va a procurar no pecar, usted va a procurar no hacer lo malo. Pero si usted llegara a hacer lo malo, usted debe ir a los pies del Señor y clamar a Dios así como lo hizo David. ¿Ok? Pedirle, perdóname, Señor, y vas a recibir el perdón. Pero el pedir perdón, como lo hizo David, quiere decir que es algo que tú estás buscando que no se repita más nunca. Porque tú te vas a sentir tan mal con Dios y contigo mismo que tú dices, yo no quiero sentir más esto. Yo no sé si a usted le ha pasado situaciones donde usted se ha sentido tan mal en algo que te dice, yo no quiero que esto suceda otra vez. No quiero. Una vergüenza o lo que sea. Dice, no quiero. Así es que llega ese sentimiento de, Señor, perdóname, no quiero que esto suceda más. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente nosotros tenemos que, incluso en las malas decisiones que tomamos, poder pedir perdón por eso. Fíjense que dice el Salmo 51, dice, podemos ver a David clamando, dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David está diciendo, soy malo, en pocas palabras. O sea, resumido, quizás sin lo poético, David está diciendo, Señor, soy malo, perdóname. Y muchas veces nos cuesta reconocer eso, y mucho más cuando
tenemos quizás tanto tiempo en el Señor, caminando con Cristo, reconocer que tenemos un pensamiento malo o que tenemos acciones malas, se nos hace, no, porque yo soy un santo, porque es que yo soy un hijo. No, pero reconoce que estás mal para que realmente recibas ese perdón de Dios. Y recibas realmente esa paz que da tener el perdón de Dios. Porque si no, imagínate, usted conoce personas que pasan toda la vida asumiendo que están bien y uno sabe que están mal. Que cometen errores, error tras error, y jamás dicen, me equivoqué. Siempre es el otro, siempre es culpable la circunstancia, pero nunca la persona asume su error. Y ahí empieza la testarudez. Ahí empieza el soy testarudo y no aprendo de mi error. Entonces, usted puede ver eso en distintas áreas. Las relaciones, usted se da cuenta, hay historias y usted ve, hacen hasta series, películas, se comentan en las redes sociales de, por ejemplo, las mujeres que toman malas decisiones en los hombres con que tienen relaciones de pareja. Entonces se buscan un hombre que las maltrata, que las trata mal, que les es infiel. Entonces, ese no es, buscan otro, pero se buscan otro igual. Y después buscan otro igual. Y no se dan cuenta y no ven las señales de que están cometiendo el mismo error constantemente en las personas con que están buscando tener una relación. Y sí, hay un componente espiritual allí que conlleva eso. Pero cuando tú estás en Cristo, cuando tú realmente buscas que Dios te dirija, como leímos en el primer versículo, en el Salmo 32, tú estás buscando que Dios te dirija, entonces tú dices, ya va, Señor, o sea, estoy tomando la decisión correcta con esta persona. Ah, no, sí, este es porque yo sé que este es testarudo o testaruda. Igual les pasa, porque también le pasa a los hombres. Entonces, te das cuenta que es como que no aprendemos de ese error. Entonces, por lo tanto, como no aprendemos, nos alejamos de Dios y dejamos de buscar ese perdón porque nos sentimos que no somos merecedores. ¿Por qué? Porque metí la pata otra vez. Otra vez metí la pata, Señor. No, yo no te voy a pedir perdón, yo no te voy a decir nada porque otra vez te voy a pedir lo mismo. ¿Me entiendes? Pero la Biblia dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo punto, que es necesario que tengamos en cuenta, lo vengo hablando, es aprender de nuestros propios errores. El primero dijimos, clamar a Dios por ese perdón. El segundo, que aprendamos de nuestros propios errores. O sea, es importante que si nos equivocamos, aprendamos de esa experiencia. ¿Por qué? Porque si aprendemos, no cometemos el mismo error o el mismo pecado. No quiere decir que no cometas otro error, pero el mismo no va a ser. ¿Me entiendes? El mismo no. El problema está cuando no aprendemos de eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no volver a caer en lo mismo. Ayúdame. Por ejemplo, las personas que tienen una adicción a las drogas, al alcohol, al sexo, a cualquier vicio, caen en el mismo error, porque hay un componente físico, ¿ok? Hay un componente espiritual, un componente emocional y hay un componente físico que los ata. Físico porque si lo ves desde el punto de vista de drogas, te genera una dependencia cerebral. Lo vemos, se está viendo en la actualidad incluso con los niños, con las redes, con las tablets, con los celulares, con los juegos, que les está generando adicción porque les genera dopamina en el cerebro, les genera un placer en su cerebro y ellos están pegados allí. Quien me conoce sabe que yo soy una persona, yo soy ingeniero en sistemas, amo la tecnología, me encanta la tecnología, pero la tecnología hay que saber usarla. Uno tiene que ser responsable con la tecnología. Entonces, ¿qué sucede con los niños? Los padres muchas veces podemos llegar a darle, toma el celular, hijo, toma la tablet, y después el niño está, y el niño tiene 4 años, 5 años, 6 años, y es un tema que no aprende. ¿Por qué? Porque su cerebro está sumido en una sensación de placer constantemente, de felicidad. ¿Qué sucede? Cuando tú le quitas la tablet, cuando tú le quitas el dispositivo, viene el problema. Porque el niño está bravo, el niño no quiere hacer nada, el niño no quiere hacer las tareas, no quiere estudiar, no quiere... ¿Me entienden? Entonces, eso es algo que debemos ver. Entonces, si nosotros, viéndolo desde el punto de vista como los padres, no vemos el error que es permanecer, que la niñera sea nuestro dispositivo, entonces
El culpable no es el niño, el culpable somos nosotros. ¿Me entienden? Entonces, eso como muchas otras cosas, porque lo podemos ver en el caso de las personas, decía, que tienen una adicción a las drogas, tienen una dependencia física que les lleva a buscar de nuevo consumir el estupefaciente para poder sentir ese placer. Entonces, la cuestión está que nosotros no podemos atacar lo físico sin atacar primero lo espiritual, sin atacar el componente del alma también, de lo emocional. Entonces, si tú buscas lo espiritual, buscas, Señor, perdóname, Señor, yo quiero que me ayudes en esto, Señor, ayúdame a aprender de mi error. O sea, véanlo así, vamos a verlo. En lo espiritual, Señor, perdóname porque te fallé. Perdóname porque no puedo salir de este error. Eso es lo espiritual. Dios te va a dar perdón, te va a dar paz, te va a dar fortaleza, te va a dar convicción, te va a dar... ¿Me entiendes? Eso te va a llevar a darte cuenta en el alma, en las emociones, en tu lógica, en tu pensamiento, en tu mente. No puedo seguir cometiendo este error. Tengo que cambiar esta forma de hacer las cosas. Tienes el alma. Y en lo físico se va a sujetar a lo demás. Por lo tanto, tú vas a tener el dominio propio después de decir, mira, no quiero hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a ver tal película, no voy a ver ese contenido, no voy a decir estas cosas, no voy a hablar mal de tal persona, no voy a pelearme con tal persona, no voy a estarme dando golpes en la calle, no voy a ir acá a rascar, a beberme todo el agua de los floreros porque me quiero rascar, quiero perder el hígado. No. Me voy a fumar todas las cajas de cigarros que existen en el país porque me los quiero, porque tengo que consumir. No. O sea, tú vas a dejar eso. Vas a empezar a buscar tomar las decisiones lo más acertadas posibles, guiadas, como decía en el versículo del Salmo al inicio, el 32, esperando que sea Dios quien te instruya, quien te dé el camino a elegir, y porque Dios te va a dejar la decisión a ti. ¿Ok? Y yo quiero que tengamos eso bien claro. Nosotros le pedimos dirección a Dios. Dios nos da dirección, pero Dios te deja a ti la decisión, el libre albedrío, la voluntad de tú tomar tu decisión. O sea, tú decides si haces lo bueno o haces lo malo. Por eso es que cuando ese tema no, es que me obligó, es que no. Usted decidió. Usted decidió. Ahora, hay componentes que te afectan, que te influyen, sí. En mi adolescencia yo tuve amigos que consumían drogas. Eran mis amigos. Yo estudié con ellos y consumían drogas, pero yo jamás consumí con ellos. Es más, si estaban conmigo, estaban en mi casa, les prohibía que en mi casa hicieran nada. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo tenía clara mi identidad y qué quería yo como hombre, como joven. O sea, no, yo no quiero eso. ¿Me entienden? ¿Por qué? Para verme más cool. Sí, sí que soy chévere. No. Tonto, eres tonto o de mente débil. Entonces, ¿y por qué cae la testarudez en ese punto? En el caso de los jóvenes, aunque ojo, le pasa también a muchos viejos ya. En el caso de los jóvenes, porque estás viendo cómo esas circunstancias, cómo eso que consume le destruye la vida, igual lo hacen. ¿Me entienden? Entonces, claro, el aprender realmente de nuestros propios errores nos lleva a ser cautelosos. Entonces, hay que ser prudentes. Y el hecho de ser prudentes nos llama a parar y pensar, a pensar en las consecuencias. ¿Sabe que cuando uno muchas veces tiene ese ímpetu que se quiere comer el mundo y tal, y yo sé más que todo el mundo y voy adelante, hacemos y después pensamos, ¿cierto? O sea, actuamos y luego pensamos. Damos el golpe y después vemos si era justo el golpe o no. Entonces, realmente Dios nos está llamando con esto a que podamos parar y pensar. Ya va, ¿está correcto lo que voy a hacer? ¿Está correcto lo que voy a decir? Entonces, yo decía en unas prédicas pasadas que cuando yo estaba niño, que yo vivía aquí en Barlovento, en un pueblo de mi familia, de mi abuela, donde vivía mi abuela, había un autobús que yo agarraba cuando iba al colegio que decía, un dibujito de un burrito o de una mula, que decía, el bruto grita, el inteligente habla y el genio calla. Y eso a mí nunca se me olvidó. Yo estaba niño, tendría yo 9 años más o menos. Y yo siempre lo veía. Y cuando tú te das cuenta, el hecho de que el genio calla es porque el genio está pensando primero qué decir.
O sea, si lo que va a decir es pertinente o realmente requiere gastar el tiempo de decir lo que va a decir si no tienen un valor significativo. ¿Me entienden? Entonces, es importante que ante una situación en la que nos hayamos equivocado, en la que hayamos tomado una mala decisión o hayamos pecado, paremos y pensemos. Analicemos la situación de ver qué fue lo que nos llevó hasta allí. ¿Qué fue? O sea, ¿qué actitud estuvo mal? ¿Para qué? Para poder evitarla la próxima vez. Vamos a tomar, por ejemplo, matrimonios. Cuando los matrimonios están a un colapso, están a punto del divorcio, cuando están mal, muchas veces ninguna de las dos partes, ni el hombre ni la mujer, paran y piensan y dicen, ¿por qué llegamos hasta aquí? O sea, ¿en qué punto se quebró esto? ¿Qué hay que restaurar? Entonces muchas veces, como no se para y se piensa, le decimos, bueno, mira, agarra tú por mi lado, tú por tu lado, yo por el mío y listo. Vendemos el apartamento, vendemos los carros, tú te quedas con los muchachos o yo me quedo con los muchachos y listo. Entonces, pero no se pararon a pensar de por qué llegué hasta allí. Incluso sucede que establecen otro matrimonio, se casan con otra persona y vuelven a caer en la misma situación. Porque hay un índice, hay un porcentaje, unas estadísticas que dicen que las personas que se casan por segunda vez tienen un 70% de probabilidad de divorciarse. Nuevamente. Súper alto. Entonces, imagínate. Yo no estoy diciendo que sea la regla, que sean todos. No. Yo no estoy diciendo eso. Hay muchas circunstancias diferentes, casos diferentes, sí. Pero cuando hablamos del denominador común, de que bueno, que me divorcié porque tenemos desacuerdos, porque entonces no sé qué, y tal, papá. Te casas con otra persona y vuelves a tener los mismos desacuerdos con la otra persona. Porque el problema es que no sanaste o no cambiaste la raíz. No aprendiste del error. No te diste cuenta que a lo mejor el que estaba mal eras tú y no la otra persona. Y no cambiaste lo que tenías que cambiar. Pero entonces quizás seguiste, si eras un hombre, quizás seguiste siendo un patán, no colaborabas en tu casa, lo que hacías era puro exigir, no querías trabajar. Entonces, no, pero es lo que quieres. ¿Me entienden? Entonces, te das cuenta que es importante que paremos y pensemos. ¿Por qué? Porque de los errores se aprende. Entonces, analicemos la situación y aprendamos de ella. Tenemos que examinarnos cada día a nosotros mismos. ¿Examinamos según qué? A la luz de la palabra, a la luz de la palabra de Dios. No según lo que me diga mi amigo, mi amiga, la televisión, las redes, todos los gurús que salen en las redes sociales, porque usted busca en las redes sociales, gurú de matrimonio le van a salir 5,000. Le van a salir gurú de dietas, le van a salir 5,000. ¿A cuál va a escuchar? Es difícil, ¿verdad? Entonces, es mejor hacer ese análisis a la luz de la palabra de Dios. ¿En qué estoy mal, Señor? ¿En qué debo cambiar? Fíjense que dice 2 Corintios 13:5, dice, examínense para ver si están en la fe. Esa frase está ruda, ¿verdad? Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. ¿Cuál prueba? En la de la fe. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, Señor, si tú evalúas eso a la luz de la palabra, tu error, tu falta, a la luz de la palabra, tú dices, pero de verdad estoy mal, me equivoqué en esto. Pides perdón, rectificas. Pero si eres testarudo, no lo vas a hacer. Si eres un cabeza dura, no lo vas a hacer, porque vas a estar orgulloso y vas a decir, bueno, no voy a dar mi otro ser y punto. Y se acabó. ¿Quién gana? Tú no, seguro que tú no. Entonces, te das cuenta que es necesario examinarnos constantemente. Cuando tengas una actitud incorrecta, ¿a usted le ha pasado? A mí me ha pasado muchísimo. Me ha pasado mucho que tengo una actitud y después digo, pero ¿por qué yo reaccioné así? ¿Por qué yo dije esto? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué? ¿Me entienden? Porque quizás no tuve el dominio propio, le di rienda suelta a las emociones, le di rienda suelta a la ira, a la molestia, lo que sea, y dije lo que dije, o hice lo que hice. Muchas veces cuando en el caso de los varones sobre todo,
Con las mujeres también hay muchas que son pelionas, pero en el caso de los varones, cuando están adolescentes, ¿qué les pasa? Tú vas a ese cuento, ese tema de que va uno de un lado de la calle, otro del otro, entonces se miran así que, ¿y tú qué? ¿Qué? ¿Te gusto? ¿Te gusto? Entonces, y se van a pelear. Y tú dices, ahora que uno lo piensa con frialdad, con conciencia y madurez, uno dice, pero ¿qué gafedad es esa, chico? Sí, te gusto, sí, me encanta. Y listo. O sea, no, te ofendía que aquel te dijera, me gusta, ¿te gusto? Era una pelea de ver quién era más orgulloso, una pelea de gallo. ¿Usted ha visto la pelea de gallo? Te ve a ver quién es más fuerte y quién es. No tiene sentido. Ahora, vamos con lo tercero que tenemos que tener en cuenta, que en este punto de aprender de los errores, de dejar de ser testarudo. Y yo creo que es algo bien importante también, y es aprender de las experiencias de los demás. Leímos en el Proverbio 24:32, guardé mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. O sea, dice, guardé en mi corazón lo observado. No es que lo viví yo, lo observé. ¿Cierto? Entonces, es necesario que observemos a los demás. Por eso es importante el testimonio de la gente. Tu testimonio, el testimonio de tu hermano, de aquella persona. Porque cuando tú ves el testimonio de la gente, tú observas cuál pudo haber sido su error. Y vas a procurar no cometer el mismo error. Vamos a volver a tocar el punto de los matrimonios. Si tú observaste, quizás tienes un amigo, una amiga, un familiar que se divorció por el motivo que sea, por testarudez, por no querer resolver el asunto, por X. Y tu matrimonio está en crisis y tú le vas a pedir cosas a esa persona, ¿qué te va a decir? No vale, anda, divórciate, no pasa nada. Y quizás su error fue no buscar restaurarlo. Y yo sé que van a haber muchas personas que quizás se divorciaron hoy día y me van a decir, no, pero usted no sabe, pastor, que eso fue lo mejor que yo hice en mi vida. Sí, eso dices ahorita. Pero no hablemos quizás de los hijos, no hablemos quizás de otras situaciones, que quizás no te van a decir, no, eso fue lo mejor que pasó en mi vida. No, no te lo van a decir. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión está que nosotros, al poder observar el testimonio de otra persona, vamos a poder tomar decisiones un poco más acertadas en eso. O sea, ojo, yo no estoy hablando de juzgar lo que hizo esa persona, ¿ok? Yo estoy hablando de observar, incluso de ayudarlo, si es posible, de orar por esa persona, de apoyarlo, sí, claro. O sea, no es que va a decir, ay, mira qué es lo que hizo, eso fue seguro. No, ayudarlo. ¿Me entienden? Pero no estoy hablando de juzgar a esa persona, sino que realmente si tú viste a una persona que cometió un determinado pecado, que tomó una mala decisión y pudiste ver las consecuencias de eso, ¿para qué vas a hacer lo mismo? ¿Para qué? Eso yo lo comparo como cuando nosotras, los seres humanos, las personas, agarramos el vicio de fumar cigarrillo. Yo fumé cigarrillo por 8 años, aproximadamente. Y cuando tú meditas un poco en eso, uno sabe cuando empieza a consumir el cigarrillo que es dañino. Te lo dicen todo el mundo, te lo dicen las etiquetas de la caja, te lo dicen la publicidad, te lo dicen todos los médicos, te lo dice todo el mundo. Pero tú igual vas y te pones el cigarrillo en la boca. ¡Qué testarudo! ¡Qué testarudo! En estos días yo vi una entrevista que le hicieron a Antonio Banderas, un actor de Hollywood famoso. Y le hicieron una pregunta, si tú pudieras decirle a tu yo joven, darle un consejo, ¿qué le dirías? Y él dijo,
no fumes, deja el cigarrillo. Ese fue su consejo para sí mismo, siendo un hombre ya maduro. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que a cierta edad tuvo infartos causados por el vicio del cigarrillo. Y por supuesto le restaron vida, le restaron contratos, o sea, perdió muchas cosas por su estado de salud. ¿Me entienden? Entonces, claro, pero cuando uno está en una edad o quizás en una situación donde uno, no vale, eso a mí no me va a pasar. Eso a mí no me va a pasar, ¿sí? Está bien. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta las experiencias de otro. Para eso es la Biblia. O sea, las historias que uno ve en la Biblia de los hombres y mujeres de Dios que hicieron cosas para Dios, que quizás cometieron errores delante de Dios, es para que nosotros aprendamos y no hagamos lo mismo, si es lo malo. Y si es lo bueno, que lo imitemos. Entonces, no, yo quiero escribir una historia nueva, yo quiero escribir una Biblia nueva yo. No. Entonces, ¿para qué entonces estamos estudiando la Biblia? ¿Para qué estamos leyendo sobre los distintos hombres y mujeres? No sé, hay mucho. Un ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué le pasó? El papá le dio sus reales, lo que le correspondía de su herencia, el hombre fue y se rumbió los reales. Terminó comiendo peor que lo que comían los cerdos. Entonces si a ti te pasa algo parecido en la vida, si tú recibes una herencia de tu familia o un negocio o algo, no, tú te lo vas a rumbear. ¿Qué va a pasar? Te va a pasar lo mismo. ¿Entienden? Entonces, vamos a aprender de la experiencia de los demás. Entonces, claro, en la Biblia vemos los escritos, las historias de esas personas. ¿Ok? Pero también tenemos personas a quien conocemos que han tenido experiencias, que han tenido situaciones que quizás no son tan agradables, de las cuales podemos aprender, o incluso muy buenas, de las cuales también podemos aprender. Entonces no queremos ver la experiencia, no queremos ver cómo hacen las cosas. Entonces incluso si vemos que la persona hizo algo bien y logró un hito bien importante en su vida, que quizás nosotros quisiéramos alcanzarlo, somos incapaces de pedirle consejos porque tenemos orgullo. Es decir, oye, mira, ¿cómo tú llegaste hasta ahí? ¿Cómo lograste tú eso? No, yo solo puedo, testarudo, cabeza dura. Y la realidad es que ningún hombre solo lo logra, ningún hombre solo puede. Miren, yo tengo la convicción de que Cristo, cuando caminó en la tierra, Él pudo haber hecho todo lo que necesitábamos como iglesia solo. Pero aún así Cristo buscó a hombres que desarrollaran y expandieran el Evangelio. Y se estableciera la iglesia del libro de los Hechos. Porque véalo así, Cristo pudo haber permitido que lo crucificaran, resucitar, y Él empezar a estar por ahí predicando resucitado, sobrenatural. De repente, ¡pum!, se aparecía y empezaba a predicar a la gente. Pero no lo hizo así. Entonces, empezó a usar la vida de otros hombres. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos muchas veces el recordar que a veces el ver la vida de otra persona nos ayuda. Levantar nosotros un poco la mirada. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos sumidos en nuestras propias circunstancias? Si estoy mal es porque estoy mal, es que no sé qué. Y estamos así como el avestruz, con la cabeza en la tierra, clavado. Pues ¿sabes que el avestruz mete la cabeza en la tierra como para ocultarse? Y mete la cabeza, que yo no entiendo porque es grandísima, ¿no? Pero eso es como cuando uno estaba así niño que le tenía miedo a la oscuridad, en la noche, y te arropabas con la sábana como que la sábana te iba a salvar. O sea, cosas de niño. No, y te arropabas así. La sábana te iba a salvar, sí, seguro. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces estamos con la cabeza así metida en la tierra y no vemos quizás las circunstancias que están viviendo otros, de las cuales quizás podemos aprender. Desechar lo malo, tomar lo bueno. Y dejar la testarudez de que porque es así, porque yo tengo que hacer así, porque es así, porque es así. No, porque esta es mi forma de hacerlo, porque es que yo soy así, yo tengo mi forma de hacerlo. No, pero es que eso es testarudez, es orgullo. Sí, porque estoy seguro que tienes muchos dones y habilidades muy buenos de los cuales puedes echar mano y utilizarlos. Pero también estoy seguro que hay muchos que no tienes y que necesitas de las habilidades de otros, de las enseñanzas de otros para tú poder hacer.
O incluso de lo que aquel hizo mal, no, eso no lo voy a hacer yo voy a corregir esto. Por eso es que en las generaciones, uno como padre siempre va a decir que la generación de nuestros hijos es mejor que la nuestra. ¿Cierto? Debería ser así. ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden de nuestros errores como padres y la idea es que no los cometan. ¿Me entiendes? Que ellos sean mejores padres que quizás lo que nosotros pudimos ser. Entonces, uno se esfuerza como padre, pero bueno, uno se equivoca como papá. Entonces, uno espera que sus hijos no cometan esos errores. Que quizás cometan sus errores, los propios, los de ellos, pero no los tuyos. ¿Me entiendes? Entonces, te das cuenta que es necesario aprender a dar ese testimonio a los demás y de poder recibir testimonio de otros y verlo. Aplica para los negocios. Yo no estoy hablando que usted va a estar copiando el negocio. No, mira, oye, esta persona logró este negocio. ¿Cómo lo hizo? Yo quiero llegar a ser así, yo quiero tener eso. Esta persona hizo este ministerio. Eso es lo que se hace. Mira, acuérdense que el ser humano desde pequeñito aprende por imitación. Entonces, aprende lo bueno y aprende lo malo. Porque si usted pone un niño en un buen ambiente donde hay personas que le enseñan cosas positivas, que le enseñen cultura, que le enseñen, o sea, que eduque su mente en un nivel cultural muy bueno, con buenos valores, con buena moral, va a ser un niño que va a tener unos valores fuertes. Pero si lo colocas a ese mismo niño en un lugar donde no hay buenos valores, donde todo es corrupción, donde todo está mal, ¿qué va a pasar con ese niño? Se va a corromper, va a aprender lo malo. Entonces, lo que pasa es que si nosotros no concientizamos eso, entonces estamos creyendo que solamente con mi pensamiento, con lo que yo sé, es que yo voy a alcanzar algo. Pero realmente necesitamos darnos cuenta que cuando tenemos errores o estamos viendo el error de otro, yo voy a procurar no cometerlo. ¿Por qué? Porque no quiero. Miren, yo les voy a confesar algo personal de mi esposa y mío. Cuando mi esposa y yo, crecimos en familias disfuncionales, como muchísima gente. Padres separados, donde tú pasas una Navidad con un papá y otra Navidad con otro papá. Donde quizás pasas meses sin ver al papá. Es una familia disfuncional de ese tipo. ¿Qué sucede? Nosotros cuando nos casamos, una de nuestras premisas era casarnos para nunca divorciarnos, para resolver las situaciones. ¿Por qué? Porque dijimos, nosotros no queremos tener hijos que sufran lo mismo que sufrimos nosotros. Y yo no estoy hablando de esto de echarle culpa a papá o mamá, yo no estoy hablando de eso, porque uno no conoce las circunstancias de esas situaciones, uno se las respeta, esas son decisiones de ellos, eso es tema de los padres. Pero lo que me refiero es lo que sentía uno como niño. ¿Por qué? Porque uno como niño era difícil que tu papá te dijera o tu mamá te dijera, ¿y con quién te quieres ir en Navidad? ¿Con tu papá o con tu mamá? Y tú le decías, bueno, con mi papá. Entonces tu mamá se quedaba triste, llorando porque tú te querías ir con su papá. Y si era al revés, entonces era al revés, el papá llorando. Pero es que ya va, tú eras el hijo, tú querías estar con los dos. ¿Me entiendes? No era que tú querías amar más a uno que a otro. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros tomamos esa decisión, y no estoy diciendo, no, nosotros hemos tenido situaciones, crisis, como todos los matrimonios. No, pero entonces como yo tuve crisis, yo agarré y tomé la decisión y listo. Entonces, ¿qué dice? No aprendí del error de mis padres. Y estaría llevando a mis hijos a sentir lo mismo que yo sentía. Entonces, ¿qué aprendí? Nada. Soy un testarudo y un cabezadura. ¿No es mejor que yo aprenda y corrija y clame a Dios, Señor, perdóname porque me equivoqué en esto, porque estoy haciendo esto mal, porque estoy llevando mi casa mal, estoy llevando mi matrimonio mal, estoy llevando a mis hijos mal, lo que sea que tengas que reconocer para que las cosas se arreglen? Yo creo. Lo que pasa es que el mundo te va a decir que eso es imposible. El mundo te va a decir que no, eso no puede ser, eso no. Porque es que yo no aceptaría tal. Bueno, pero ese eres tú. Pero ¿cómo está tu vida? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, realmente, yo no creo y Dios no quiere como padres que nosotros nos equivoquemos. Pero la realidad es que el errar es de humanos. Entonces, seguramente alguna vez cometeremos alguna falta. Eso me recuerda tanto a mi pastor Pedro, que hoy cumpleaños, a quien mencioné al inicio. Cuando yo empecé a pastorear esta congregación,
a mí me aterraba muchas veces tomar decisiones y delegar cosas, porque me aterraba equivocarme, porque me aterraba la responsabilidad delante de Dios. Y mi pastor me dijo una vez, Luis, pero es que te vas a equivocar. O sea, ten paz, porque en algún punto te vas a equivocar. Y es cierto, a lo mejor una decisión, me equivoqué, tomé mala decisión. Ah, no, pero entonces agarró y no Dios y me quitó la cabeza. No, porque entonces si no, no estaríamos en la gracia. ¿Me entiendes? Estamos en la gracia. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de tú entender que posiblemente te equivocas, entonces vas a recordar esto, ya va. Tengo que clamar perdón a Dios. Necesito examinarme, aprender de mis errores y necesito ver la vida del otro para ver qué hizo mal o qué hizo bien y aprender de allí. Entonces, no podemos quedarnos nunca con la condición de me equivoqué, estoy errado y listo, no tengo para dónde, no tengo salvación. ¿Entiendes? No te puedes quedar en esa condición. Decir, bueno, sí me equivoqué. Yo procuro enseñarle eso a mis hijos. O sea, decirle, hijo, te equivocaste, no hay problema. Reconoce que te equivocaste, pide perdón y rectifica. Punto. Punto. Porque yo creo que es peor, primero, cuando uno no reconoce el error. Y segundo, cuando uno ni siquiera busca rectificarlo, sino que, bueno, vamos a darle para adelante, pues. ¿Usted se imagina eso en un cirujano? ¿Se imagina esa situación? ¡Ay, corté donde no era! No importa, vamos a seguir por aquí. ¿Usted se imagina eso? No funciona así. No funciona. Y miren que los cirujanos, yo creo que tienen un margen nulo de equivocarse. No pueden equivocarse, porque depende de la vida de una persona en sus manos. ¿Me entienden? Pero es verdad que sucede que mucho mala praxis, ¿verdad que sí sucede? Sucede. Entonces, imagínense esa situación. ¡Ay, corté donde no era! No importa, sigue cortando por ahí, que por algún lado vamos a llegar. No es así. Entonces, realmente tenemos que humillarnos ante Dios y rogar cada día por su perdón. Porque eso nos va a llevar, Señor, ayúdame a ver que estoy mal, a rectificar, a examinarme a mí mismo y ayúdame a aprender de lo observado. O sea, porque déjeme decirle, si yo observo algo en una situación de cualquier persona, que es una situación mala, o sea, vamos a decir una consecuencia o unas condiciones muy malas, yo no quiero vivirlo, ¿para qué yo quiero repetir eso? No. Entonces, imagínese, si tú sabes eso, si tú estás viendo eso, ¿para qué vas a caminar por allí? No. Para cerrar, quiero compartirles este Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros necesitamos de Dios todos los días para tener ese corazón limpio. La vida, el caminar en la vida, aún siendo creyente en el Señor, tiene muchas situaciones difíciles. Tiene mucho lodo el camino, ¿saben? Donde uno se ensucia, donde uno quizás llega a tener malos pensamientos, llega a guardar ira, rencor, aborrecer a alguien y a seguir cometiendo error tras error por simplemente no querer dejar el orgullo, por querer seguir siendo testarudo y reconocer que me equivoqué. ¿Qué te hace eso? ¿Te hace menos que nadie? No. Cuando tú piensas el versículo que dice que Dios se glorifica en nuestra debilidad, nosotros muchas veces pensamos que el hecho de reconocer nuestro error nos hace débil, porque nos lleva a decir, sí, me equivoqué. Pero allí, cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco y reconocemos, el Señor, me equivoqué, es donde Dios se glorifica. Es donde podemos ver la grandeza de Dios en las cosas que quiere hacer en nuestra vida. Y nos ayuda a ver las cosas con más claridad, a tener mayor visión, a tener mejor decisión en las cosas que hacemos. Por supuesto que Dios no va a querer que te equivoques, porque Dios sabe que los errores tienen consecuencias. Unos más graves que otros, unos temporales, otros permanentes. Pero aún así,
aunque te hayas equivocado hoy, aunque hayas cometido el error, el que tú creas que sea el error más grande de tu vida, créeme que acercándote a Dios, clamando su perdón, vas a recibir ese perdón. David pudo hacerlo. Yo creo que David tenía todo que perder. David era el rey. David era el ungido. Y él arriesgó eso por pecar, por sus deseos carnales. Tenía todo que perder. Y aún así él fue y hizo lo malo. Pero así como hizo lo malo, se arrepintió. Pero de verdad, de corazón. Yo no estoy diciendo, bueno, sí, me equivoqué, Dios, no. De corazón, de verdad. Que te duela desde el alma, desde adentro, ese error. Ese es el perdón que debemos buscar. Y realmente eso no es posible sin Dios. La única forma de que eso sea real, de ese perdón, y que podamos salir de esa cabeza dura que podemos llegar a tener muchos, es con Él. Es aprender de ese error, porque todo lo demás Él lo limpia, Él lo renueva, Él lo restaura. De ahí en adelante seguimos siendo dueños de nuestras decisiones. Dios no te quita ese poder de tu vida. Dios te da la voluntad de decidir si obedecerlo o no, si tomar las decisiones buenas o no, si pecar o no. Esa es tu decisión. Pero eso sí, nunca permitas que el enemigo señale tus errores, porque eso es algo que él va a hacer. Te va a decir, mira tú que eres cristiano, mira tú que habías cambiado, mira tú que eres diferente. Y eso es lo primero que te dice a tu mente. Y te pone incluso personas que te lo dicen. Y si tú sigues alimentando esa parte, por supuesto que te vas a buscar alejar de Dios. Porque no te vas a sentir digno. Pero Dios no está buscando personas dignas. Está buscando personas dispuestas, que se arrepientan. Porque Él es quien nos hace dignos. Él es quien nos hace santos. Pero necesitamos acercarnos a Él y aprender de nuestros errores. Reconocerlos y aprender de ellos. Allí donde estás, quiero que me acompañes a orar. Y que si has cometido algún error en este tiempo, lo pongas en las manos de Dios. Que le pidas perdón por ese error. Y que te ayude y te dé el camino para salir de esa falta. Que quizás fue grave o quizás no. Quizás fue una falta pequeña. Pero que te ayude a corregir ese camino. Y a que no suceda más. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque aunque muchas veces fallamos, aunque muchas veces, Señor, por terquedad, por testarudez, por orgullo, hacemos cosas, decimos cosas que nos llevan a cometer errores, Señor. Errores delante de ti, quizás delante de las personas que amamos, incluso de personas que ni conocemos, pero que en fin nos llevan a cometer errores, Señor. Ayúdanos, Señor, primeramente a reconocer nuestras faltas, a doblegar nuestro orgullo, a poder decir, sí, me equivoqué, estoy mal, tengo este error delante de ti. Buscar tu perdón, Señor, con convicción, genuinamente, Señor, con un arrepentimiento genuino de nuestros corazones. Clamamos a ti, Señor, para que seas tú trayendo perdón a nuestras vidas, paz en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Que seas tú quitando todo señalamiento, el acusador, toda mentira del enemigo, Señor, que quiera atacar nuestras mentes. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos traigas, Padre, llenura cada día. Que podamos aprender de esos errores cometidos, Señor. Que nos dejes el discernimiento, el denuedo. Que podamos, Señor, aprender cada día
y que no volvamos a caer en esos mismos errores, Señor. Que podamos, Señor, ser personas sabias, prudentes, astutos como serpientes y mansos como palomas, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús siempre buscan tu guía, tu dirección, tu instrucción en todo tiempo. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a observar el testimonio de otros. Si son testimonios que han traído consecuencias graves, consecuencias malas, ayúdanos a no cometer esos mismos errores. Pero que si son testimonios de personas que tienen cosas buenas, cosas que te honren, cosas que dignifiquen tu nombre, Señor. Que también podamos tomar lo bueno, Señor. Pero que podamos observar, Señor, y guardar, Padre Santo, nuestros corazones y nuestras decisiones. Pero que nunca, Señor, podamos quedarnos en el estado del error, Señor. En lo incorregible. Porque tú eres quien hace todo nuevo, Señor. Comenzando por nosotros mismos. Bendecimos tu nombre, Rey. Bendice a cada familia que nos ve, Señor, a través de las redes. Y ayúdalo, Señor, también a levantarse de sus errores. A quitar todo pensamiento de culpa en sus mentes, Señor. Y que en el nombre de Jesús traiga sanidad en sus almas y en sus corazones, Señor. Te pido, Rey, que nos hagas sabios. Que ayudes a cada familia, que proveas lo que necesitan, Señor. Que sobreabundes en sus vidas. Que si alguno, Señor, está pasando por momentos de dificultad, sea cual sea de salud, sea económico, sea familiar, seas tú ayudándolos a levantarse, proveyéndoles, sanando. Y que en el nombre poderoso de Jesús seas mostrándole el camino, la guía, la dirección de qué pasos se deben tomar. Guárdanos, Padre Santo, guarda a todos con un vallado de ángeles en todo tiempo, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú cubriendo cada dintel de los hogares con tu sangre. Cubriendo la vida de cada niño. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, podamos ser cada día más sabios, dirigidos y guiados por tu Espíritu Santo. Bendice, Padre Santo, cada ofrenda que ellos llevan a ti, Señor. Bendice su tiempo. Bendice sus días, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús seas bendiciendo, Padre Santo, esta semana por completo. Que todo lugar que visitemos, donde estemos, ese lugar sea conquistado por ti. Que tu Espíritu Santo se manifieste en ese lugar, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.